ayudar en este momento. Muchas gracias, lo necesitamos, de verdad. Ya. Miren, soy un enviado de una parte que no les voy a poder decir, pero las vengo a ayudar con el tema que quiero. El antiguo Egipto era una civilización que se encontraba cerca del río Nilo. Además de eso, posee una religión muy compleja y otras cosas como la medicina, por ejemplo. ¿Y por qué? Miren, acompáñenme y yo les diré. De la religión surgía directamente lo que era la medicina, ya que se trataba adjunta al templo y todo giraba en torno a la enfermedad y al cuidado del cuerpo humano. La enfermedad era la demostración física de una posesión del cuerpo por algún dios enojado o simplemente por algún difunto descontento. La envoltura corporal era un elemento necesario para alcanzar la vida eterna y su destrucción evitaría llegar a esa meta. Lo peor que le podía pasar a un egipcio era morir ahogado o incinerado. ¿Y cómo era el sistema de salud en esos días? Bueno, para eso llegamos a este lugar, solamente para hacer una comparación. El sistema de salud, hay que dejarlo bien claro, que estaba muy ligado a la religión. Entonces, no había un centro como este, sino que se hacían los templos religiosos. Poseía 4 características potenciales o principales. Primero, era gratuito, o sea, era disponible para toda clase de personas. Segundo, era general, es decir, que para todas las personas de cualquier clase social era accesible. Qué diferente el sistema del día de hoy. Sí, como de pronto. Prácticamente ahora solamente son bonos los que hay que hacer y todo eso. Claro. No era gratuito como en esos tiempos. Como en esos tiempos. Bueno, también hay 2 características principales. Era nacional, ya que la salud estaba implicada en toda la civilización. Es decir, en cada ciudad había un centro de salud. Y por último, estaba disponible a cualquier hora que tú la necesitaras. Es decir, si yo me enfermaba a las 6 de la mañana, yo podía ir al centro de salud o al sistema de cuidados de ese lugar para poder sanar. O sea, funcionaba 24/7. Qué maravilloso cómo funcionaba todo. Sí. Realmente se nota la diferencia tremenda en cómo cambió. Claro. Bueno, volvamos. Solamente era para darle. Las enseñanzas a los médicos eran promulgados en el Templo de la Vida, que se encontraba adjunto a los templos y era también allí donde se atendían a los enfermos. Esta institución maneja igualmente los lugares de atención médica en el templo y especialmente un espacio de cuidados llamado posteriormente sanatorio. Este no era un balneario como se creía, eran espacios sacerdotales con bañeras llenas de agua sagrada donde el enfermo se sumergía esperando una curación divina. Las normas de aprendizaje y de la práctica eran promulgadas por el médico del faraón, que se hallaba en la cúspide de la jerarquía médica. Por debajo de él se encontraban los médicos del palacio, donde uno era doctor jefe norte y otro doctor jefe sur. A sus órdenes estaban los inspectores y supervisores y un escalón más abajo los médicos prácticos. Sentémonos para seguir hablando del tema, ¿les parece? Sí, está muy interesante. La verdad que es increíble cómo todos giran tan a los dioses, incluso la medicina. Claro, la medicina es un tema que abarca muchas cosas y Egipto realmente lo hizo muy bien. Se nota que está una gran civilización, pero ¿cómo sabían los médicos cómo curar las enfermedades? Bueno, los médicos tenían claro 3 cosas. Primero, cuando iban hacia su consulta decían: esta es una enfermedad que conozco y trataré. Esta es una enfermedad que no conozco y por lo tanto no voy a tratar. Y esta es una enfermedad que no conozco, que conozco y que no trataré. ¿Cierto? Sí. Bueno, y esto lo decían después de hacer su diagnóstico. Disculpen que me intrometa, pero estaban hablando sobre los egipcios. Sí, sobre la medicina egipcia. ¿Cómo te enteraste? No, miren que yo soy un estudiante de medicina y sobre todo la medicina egipcia me llama mucho la atención en cuanto a su
Claro, estamos hablando sobre el diagnóstico y cómo, o sea, ahora íbamos a hablar sobre eso, el diagnóstico y cómo llegaban a él. Sí, mira, yo te puedo explicar. El diagnóstico seguía la siguiente secuencia. Primero, al paciente se le hacían preguntas. Paciente no. Sí, con cuidado, y él te describiera los síntomas que tenía. Después se investigaban entre sus allegados para poder tener alguna pista. Después, la cereza al huevo, tenían que encontrar el origen directo e indirecto del sufrimiento de la persona. Después de eso, cuando ya concluían eso, tenían que buscar entre sus familiares algún antecedente o pista de alguna de esa misma enfermedad si surgió entre sus otras generaciones. Y en el caso de sufrir recaídas esa persona, tenía que revisarse de nuevo para el diagnóstico, para ver si los medicamentos o los cuidados eran los adecuados. Y finalmente se preparaba un plan de cuidado para el paciente. En fin, el diagnóstico incluía los cuidados médicos y incluía los medicamentos. Claro. ¿Entendí? Y el diagnóstico lo único que tenía tres razones fundamentales. El más vital, era impedir que la persona siguiera sufriendo, eliminar el sufrimiento. Después, encontrar la raíz del problema. Y evitar que ésta siga avanzando, la enfermedad. Y finalmente, tratar de sanarla con medicamentos y los cuidados. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Por eso interesante. era el enfoque de cuidado. Oye, ¿por qué no nos acompaña en nuestro viaje? Sí, Estamos por favor. explicando la medicina egipcia. Mira, creo que tú nos podrías explicar mejor lo que viene, ¿no? Como ya dijeron anteriormente, dependiendo de la enfermedad existían muchos tratamientos y medicamentos de origen vegetal, animal y mineral. Un tratamiento importante era la cirugía, que se utilizaba en casos de amputaciones, como se ve en la imagen, fracturas o heridas tras guerras, intervención de cataratas y la práctica en las circuncisiones. Toda información se encontró en diferentes papiros, como el de Evers y Edwin Smith. Fantástico cómo funcionaba la medicina en el antiguo Egipto. Sí, pero oye, a mí todavía me queda una duda. ¿Por qué la religión estaba tan ligada a la medicina? Bueno, habíamos visto, por ejemplo, que los dioses estaban enojados, habían divinidades enojadas o habían malos espíritus que se introducían en el cuerpo y que causaban la enfermedad. Todas estas enfermedades eran mandadas por una diosa, la diosa con cabeza de león, que era la diosa Sekhmet. Extraño. Sí, muy extraño, ¿cierto? Era la diosa de la enfermedad y la muerte. Pero así como era la diosa de la enfermedad y la muerte, también era la diosa de la curación. Entonces era la que ayudaba a los médicos a curar. Es como bueno, ¿no sé si? Sí. Bueno, y respecto a la magia, porque también usan curación así como tipo por magia, se debe a la diosa Osiris It, que ella trató de, armó con las partes de su difunto esposo, armó su cuerpo de nuevo y lo volvió a la vida gracias a sus terribles conjuros de magia. Entonces, por eso se dice que en el antiguo Egipto, y también por eso utilizaban métodos de magia y estaban muy basados en la religión, por estas dos diosas, Sekhmet y Isis, Osiris y Isis. Ah. ¿Entienden? Sí, ahora sí me quedó más claro lo de la religión. Bueno, saben que yo me tengo que marchar. ¿Por qué no me van a dejar a donde me encontraron? ¿Está bien, sí, vamos? No.